Capital Radio. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de este archipiélago directo en esta jornada de martes, 10 ya de febrero de 2026, en el que Canarias pues continúa en cuanto al tiempo se refiere en una buena situación, en una buena posición y en relación a las temperaturas con cierto ascenso o con tendencia a ascender. Lo que falta es que continúe así el tiempo, aunque hay muchos que echamos de menos la lluvia. Estamos en invierno, debería llover. Canarias se ha, digamos, librado de las últimas borrascas que han pasado por territorio peninsular. Evidentemente no queremos ese tipo de lluvias en nuestro territorio, pero sí hubiese sido deseable que lloviera un poquito más para terminar de llenar las presas y las balsas en el archipiélago canario, cosa que no ha ocurrido. Y en relación a la actualidad de la política, ya saben ustedes que ayer el Gobierno de Canarias llevaba al Consejo de Gobierno, que eleva ahora concretamente esa defensa que hace del decreto Canarias al Parlamento, lo lleva al Parlamento para abrir cuanto antes la negociación con el Estado. Evidentemente la falta de apoyos del PSOE, por poner el ejemplo, de Nueva Canarias, Bloque Canarista, o voces como la del presidente del Cabildo de Gran Canaria, que se pronunciaba ayer, lo escuchaban ustedes al respecto de esta cuestión aquí en este espacio, y que no pues defiende las formas realizadas por parte del presidente del gobierno con respecto a esa cuestión. Ayer, concretamente, en cuanto a la celebración del Consejo de Gobierno de Canarias, antes de la celebración del Consejo de Gobierno de Canarias, por cierto, se mantenía un minuto de silencio en las puertas de sede del gobierno en Santa Cruz de Tenerife. El gobierno condenaba ayer el último asesinato machista de una mujer de 78 años en Arona, en el sur de la isla de Tenerife. Y luego comparecía no solo el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, sino que también lo hacía el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que explicaba en estos términos de qué iba el decreto Canarias, del por qué incluso comparecía él ante los medios de comunicación en la jornada de ayer en la rueda de prensa, que no es habitual que él lo haga en referencia a los temas llevados al Consejo de Gobierno. En el día de hoy del Consejo de Gobierno yo quiero centrarme en explicar lo que es el decreto Canarias, y después para el resto de los asuntos me hacen las preguntas que estime conveniente, y después el resto de los asuntos se queda el portavoz del Gobierno. Pero sí quería transmitirles una breve presentación en qué consiste el decreto de Canarias. ¿Qué perseguimos? El objetivo del decreto realmente es garantizar el avance de las islas, actualizar las partidas de los presupuestos del año 2023, dar respuesta a los compromisos firmados por los dos principales partidos de este país, el Partido Socialista y el Partido Popular, y dotar a las islas en un escenario bastante incierto, tanto a nivel internacional, europeo y español, para los años 2026 y 2027, que son los 2 años que quedan de mandato. ¿Cuándo comenzó? O sea, realmente cuando nos empezamos a plantear la posibilidad de sacar adelante un decreto canario. Bueno, a la vista de que llegaba el año 2025 y ya nos había pasado el año 2024, las partidas prorrogadas del presupuesto 23 no llegaron a finales del 2024 y no todas. Por ejemplo, el POSEI adicional para los agricultores pues no llegaba, y no llegó, de hecho lo tuvimos que poner nosotros. Pues el 18 de agosto, que me reuní con el presidente Sánchez en Lanzarote, en el periodo de sus vacaciones, pues le transmití: presidente, no puede ocurrir lo mismo otra vez que el 24, a lo que él me transmitió: oye, tenemos muchas dificultades porque la mayoría parlamentaria es bastante frágil y nos vemos en la imposibilidad de, en algunas ocasiones, dar cumplimiento, de sacar adelante un presupuesto o de sacar adelante los compromisos que firmamos contigo. Bueno, pues en ese momento digo:
Como la Agenda Canaria en su momento, para la investidura fallida del señor Feijóo, se firmó por el Partido Popular, y como la Agenda Canaria se firmó en tu investidura, nosotros vamos a darle un texto legal, un decreto, al igual que se tuvo que hacer con el de La Palma. Ahí empezamos a trabajar, aunque finalmente a finales del 25 solo se aprobó el de La Palma, como ustedes bien saben. Pues vamos a dar un decreto que va a contar con la mayoría parlamentaria más que suficiente, sobradamente, estaríamos en torno a los 260 y pico diputados, al menos de los 350, para darle luz, en este caso, a los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con Canarias. A partir de ahí, aquí tiene un cronograma en el que, bueno, pues ven cómo empezamos el 12 de noviembre del 25, en enero, hasta el día de hoy. Hemos dividido el decreto en 4 capítulos con medidas concretas. Hay unas 50 medidas, hay 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y 3 finales, y recoge absolutamente todos los compromisos que adquirió el Estado o Pedro Sánchez con nosotros a la firma de la Agenda Canaria, y en su momento también el Partido Popular. En el capítulo 1, que lo hemos titulado Recuperación Social y Económica, tenemos medidas con el empleo, la conectividad, La Palma y las Islas Verdes. Por ejemplo, consolidamos los 45 millones de euros del Plan Integral de Empleo, que están en los presupuestos prorrogados desde el 2023, pero que todos los años llegan al final y lastramos, porque al final se tiene que actuar muy rápido, lo tenemos que mandar a los ayuntamientos, en fin, dificultades. 42 millones para las infraestructuras educativas de formación profesional, un plan de empleo juvenil. En materia de conectividad, garantizamos la gratuidad del transporte terrestre. La realidad es que siempre estamos pendientes de si llega o no llega, o de colar algún decreto. La gratuidad del transporte terrestre creo que ha sido una magnífica medida que ha ayudado no solo a que el transporte colectivo sea más usado, sino también, obviamente, pues ha sido un alivio de una carga económica para las familias. La bonificación al transporte marítimo, que es el 50%, y ahora hasta llegar al 75% lo está asumiendo el Gobierno de Canarias, o las declaraciones de conectividad, como puede ser de La Gomera, La Palma y El Hierro. En materia de La Palma, volvemos a lo de siempre. En el año 2025, en el decreto, el 60% de bonificación del IRPF quedó en el decreto que se elaboró, pero sin embargo, 1 de enero del 2026, al no hacerse para el 26 y el 27, que es lo que ha acordado, pues los ciudadanos con la nómina no tienen el incremento retributivo mensual y van a tener que esperar a la devolución de la renta. El plan de empleo de La Palma que está, o los 100 millones, además de a los ayuntamientos y cabildos afectados, los 3 municipios de La Palma, Tazacorte, Los Llanos y El Paso, más el Cabildo, pues poder exonerarlos del cumplimiento de las reglas fiscales para poder sacar adelante las infraestructuras que tienen que hacer, o las medidas que pusimos en las Islas Verdes. En el capítulo 2 nos centramos en los más vulnerables, ayudas y compensaciones. En materia de servicios sociales, pongo un ejemplo, el mejora el acceso al ingreso mínimo vital. En la actualidad tenemos un embudo porque lo tramita el Estado, y aquí lo que pedimos es asumir nosotros una tarea que está haciendo el Estado, pero que no llega con la suficiente antelación. Y lo propondríamos que, junto con los ayuntamientos, cabildos y gobierno, poder nosotros dar de alta el ingreso mínimo vital. Compatibilidad de pensiones no contributivas con un complemento autonómico. Esta es una medida que llevamos pidiendo, que se ha llevado en alguna que otra ocasión a un decreto y que ha sido rechazada. La realidad es que a nosotros nos gustaría que aquellas personas que en Canarias son un porcentaje mucho más elevado que la media del Estado, que poder compensar con dinero de la comunidad autónoma las pensiones no contributivas. Los 30 millones de euros de la promesa que están en el 2023, dejarlos bloqueados, o los 120 millones anuales de dependencia, porque, como les decíamos, hemos hecho el mayor acuerdo y convenio con los cabildos de toda la historia de la dependencia, con más de 1.140 millones de euros, pero la realidad es que el Estado, por ley, tiene que aportar el 50% y apenas llega al 22%. Por lo tanto, está el Gobierno de Canarias asumiendo el 78% de la dependencia, cuando la ley estatal establece que el 50% le compete al Estado. En materia de vivienda, por la cesión del suelo público, cosa que el presidente Sánchez ha anunciado en muchísimas ocasiones, pues que se lleva a cabo, y 105 millones anuales para los años 26 y 27 para los planes de vivienda. En materia de educación y empleo, pues la enseñanza de 0 a 3 años, o los 40 millones de la formación profesional
Y en materia de mejoras salariales, estos son dos asuntos que nosotros estamos muy esperanzados, porque si realmente queremos que las familias canarias tengan más renta disponible y si de verdad queremos que los indicadores de riesgos de exclusión social bajen, la única posibilidad es a través de recursos económicos. ¿Qué conseguimos con esto? En primer lugar, por ejemplo, los trabajadores públicos. Hay categorías de trabajadores públicos que están cobrando por debajo del 150% del salario mínimo interprofesional. Pues la posibilidad de que las corporaciones públicas, ayuntamientos, cabildos o el propio gobierno, a la subida del sueldo que ya tienen se le pueda adicionar un 2% más. Eso no le costaría €1 al Estado, sería a cargo de la Administración Pública que lo hiciese. Y en el caso de la bonificación a las cuotas patronales, para las contingencias comunes, aquellas empresas que paguen sobre convenio. Pongo un ejemplo. Si un empresario, si por la categoría de periodistas, que son ustedes, un empresario dice, oye, yo quiero pagar sobre convenio, tiene que pagar el sueldo más al trabajador, pero además, como cotiza más, tiene que pagar una cuota mayor patronal a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Una bonificación. La Seguridad Social no tiene ningún quebranto porque no tiene que pagar nada y el empresario no tiene una penalización a la hora de subir el sueldo a sus trabajadores y, bueno, pues de ahí pueden salir manuales de buenas prácticas porque lo que buscamos es que al final el trabajo sea serio, digno, pero también mejor retribuido. Capítulos 3 y 4. Aquí lo que buscamos es las compensaciones del Estado a la lejanía y la insularidad de Canarias. Está la ultraperiferia, nosotros tenemos el estudio hecho, estamos hablando de sobrecostes sanitarios, agua desalada, obras hidráulicas o energía, son partidas que están en los presupuestos del 2023. En agricultura, por ejemplo, no podemos tener al sector primario pendiente de si el Estado aporta o no los 17 o 18 millones de euros del POSEI adicional, porque además con las reglas fiscales a nosotros nos va a ser imposible seguir pagándolo. Pues en este sentido lo que hacemos es blindar ese POSEI adicional, que es un compromiso que está en la Agenda Canaria, o los 2 millones de euros, por ejemplo, para la erradicación y el control de plagas. Y en materias de infraestructura, bueno, pues los convenios de costas, carreteras, convenios de carreteras con la licitación, los más de 400 millones de euros que sacamos a licitación a principios de este año, automáticamente ya tenemos todo el gasto del convenio de carreteras comprometido. Tenemos mucha obra, tenemos mucha necesidad de obras que mejoren la movilidad en las islas, pero se acabó el crédito. ¿Qué nos ponemos? ¿A negociar un nuevo convenio de carretera? Lo más fácil es darle una continuidad y poner los recursos económicos. Y luego tenemos disposiciones adicionales, que es, por ejemplo, uso de remanente de tesorería para servicios básicos de ayuntamientos y cabildos, lo veíamos en la reunión con la FECA y la FECAN. La Policía Canaria en su día, cuando se creó, se establecía que tenía que dotar 300 efectivos y a partir del efectivo 301 se iba a ir produciendo un repliegue, el Estado replegaba a Policía Nacional y Guardia Civil y el dinero que cerraba al Estado de eso se transfería a Canarias para financiar las plazas nuevas de Policía Canaria. Bueno, una comparecencia del entorno a 15 minutos realizada por el presidente canario Fernando Clavijo en la jornada de ayer, después justamente de la celebración del Consejo de Gobierno. En primer lugar, lo que explicó, acompañado por infografía, el propio presidente del Gobierno de Canarias, qué es lo que pretende ese decreto que quiere presentar el Gobierno de Canarias con el apoyo de los distintos grupos políticos en el Parlamento de Canarias. Por eso lo eleva ahora al Parlamento. Hablaba de todos y cada uno de los detalles del contenido, en definitiva, de ese decreto Canarias y hacía un llamamiento a que todas las islas puedan defender unidos con una sola voz la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley que dé cumplimiento a los compromisos pendientes con el archipiélago. Lo hizo tras la aprobación este lunes, como decíamos, en Consejo de Gobierno de la comunicación que se remitirá al Parlamento para su debate y aprobación en las próximas semanas. Hablamos, como digo, de la comparecencia del presidente del Gobierno de Canarias en la jornada de ayer con respecto a ese Agenda Canaria y luego ya, bueno, pues se quedó con otro tipo de explicaciones al respecto de más concreto el portavoz del Gobierno de los temas que trataron en el Consejo de Gobierno de Canarias en la jornada de ayer. En relación a algo que también mencionaba el presidente del Gobierno de Canarias en esa comparecencia ayer en sede de presidencia en Santa Cruz de Tenerife, destacamos esto concretamente.
concretamente. Otros asuntos también aprobados en el Consejo de Gobierno. La FECAI se reunió hoy, pero la FECAI tiene 10 días para aportar. La FECAI no ha hecho ahora todavía ni una sola aportación. Tendrán 10 días. El documento es un documento vivo y a lo largo de la negociación se va a poder aceptar, mejorar o corregir. Seguramente el Estado querrá decir que unas cosas sí, otras no, una de manera, otra de otra. Es un documento a negociar. En definitiva, lo que nosotros estamos posibilitando de manera proactiva, este no es un decreto que vaya contra nadie, no es un decreto que va contra ningún gobierno, es un decreto que va a favor de Canarias. A nosotros nos preocupa mucho el contexto, tanto internacional como nacional, que estamos viendo de fragmentación, de crispación, de enfrentamiento, y nuestra preocupación y nuestros desvelos es por conseguir acuerdos que beneficien a Canarias. Por lo tanto, insisto, no es un decreto que vaya contra nadie. Y en este caso al Partido Socialista y a su secretario general, al ministro Torres, yo lo que le tengo que decir es que este decreto es de competencias del Estado. Nosotros en nuestras propias competencias tenemos un presupuesto de gobierno de Canarias. El presupuesto no lo tiene el Estado. O sea, ¿por qué nosotros hablamos de actualizar las partidas del 2003? Porque el gobierno de España no tiene presupuesto del 2003 y estamos en el 2026. Ese presupuesto se aprobó en diciembre del 22. ¿Por qué nosotros ponemos en un decreto y ponemos los votos? Pues porque no nos han transferido los recursos económicos o no los transfieren a final de año o en algunos casos no nos los transfieren como el POSEI adicional. Entonces, si nosotros queremos tomar medidas que están en la Agenda Canaria, todas y cada una de ellas en la Agenda Canaria, pues lo que nosotros estamos posibilitándole al Gobierno de España, que no tiene los votos, le estamos dando los votos y el texto. Bueno, esto lo... A mí me gustaría que dijesen exactamente qué artículo del decreto no está en la Agenda Canaria, ni en el Estatuto, ni en el presupuesto del 23. Bueno, todo esto lo venía diciendo porque ayer, como decía, escuchábamos las palabras del presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria hablando en relación a la FECAI. Ya escucharon ustedes que la FECAI se va a reunir y va a presentar sus propuestas, no ha presentado ninguna todavía, y respondía después de saber, de conocer la posición del ministro Torres al respecto del decreto canario, que no es la Agenda Canaria, dice que es otra cosa, y él llama decreto clavijo. Ayer lo declaraba en estos términos a la cadena SER en Las Palmas. A ver si lo podemos escuchar. Nosotros es porque no nos aceptan las propuestas que nosotros hacemos, que también se lo planteamos como decreto ley, dentro de lo que es su competencia. O dicho de otro modo, ¿quién se va a negar si el decreto que se presenta al Gobierno de España es bueno para Canarias, que Clavijo apruebe en el seno de su Consejo de Gobierno medidas como 80 millones para vivienda, compra de vivienda, 20 millones de alquiler, las partidas para las universidades públicas, 26 millones de euros que no estaban para la educación de 0 a 3 años, o para la dependencia crear más plazas, o ayudar, por ejemplo, a las personas que tienen que llevar a su familiar a otra isla para ser tratado por el Servicio Canario de Salud, aumentar esas cantidades? No hay razón para no apoyarlo, ¿no? Porque si no se apoyan, estamos ante una cuestión partidaria. Pero también es poco serio, no lo digo por Coalición Canaria, por cualquiera persona que firma, es que tú y yo firmemos un documento, y cuando resulta que tú estás apurado, entonces te digo, no, quiero más que lo que está en ese documento, ¿no? Lo podemos hablar, porque además hay cuestiones ahí, por ejemplo, se ha pedido ahora que nos sentemos en una bilateral para hablar del régimen económico y fiscal. Yo creo que es importante que caminemos, que avancemos, ver hasta dónde podemos llegar, porque eso es muy importante para el autogobierno, como lo hicimos con los menores, ¿no? Debate de 2 años. Pues al final resulta que hay quien votó en contra, que se está sentando en el Consejo de Gobierno de Canarias, que es el Partido Popular, y aquí no ha pasado nada. O sea, votó en contra los diputados del Partido Popular de Canarias. Y ahí está Manolo Domínguez, que votó en contra de su partido y él es el máximo responsable en Canarias. Pues. Bueno, palabras, como decíamos, que publica también, recoge en su Twitter el ministro Ángel Víctor Torres Pérez, y que declaraba, como decíamos, al respecto del decreto Canarias en la jornada de ayer a la SER en Gran Canaria. Decía también que el PP se está equivocando, como indicaba que en otros lugares como en Alemania el Partido Conservador marca distancias con la ultraderecha, después de ser preguntado por los resultados y por la política en general. Aquí dice Ángel Víctor Torres, el PP los lleva a sus mítines, mientras no se alejen de quienes resultan postulados fascistas. La ultraderecha seguirá
creciendo, decía Ángel Víctor Torres en la jornada de ayer. Vamos a escucharle. La ultraderecha. Porque en otros lugares el Partido Conservador Popular le pone el freno a la ultraderecha y marca distancia, lo ha hecho en Alemania, se ha hecho en muchos otros lugares. Acabamos de ganar en Portugal frente a un ultraconservador que ha pasado por encima, le ha dado un sorpaso al Partido Popular, que hasta el otro día gobernaba en Portugal, y Feijóo no lo está viendo. Es que no está viendo que hasta Vox en Canarias puede acercarse a muy al lado de la tercera fuerza, que es el Partido Popular, incluso poder superarlo. Y mientras ellos no sean conscientes de que el peligro es la vuelta a los postulados fascistas, porque es así, y a la violencia, y a utilizar las mismas armas, o ver ayer cómo Tellado salía y el sábado diciendo que estaba muy contento de llevar a un señor que lo que hace es acosar a las personas con mensajes absolutamente más propios de otras etapas, pues ellos estarán en una situación. Nosotros hemos sido capaces de abstenernos para una presidencia del partido. El ministro Ángel Víctor Torres, ayer, como decíamos, en su Twitter, estas declaraciones que le recogían en un espacio de entrevista en la SER, como decíamos, en la mañana de ayer. Ángel Víctor Torres, bueno, pues rechazando en cierta medida esa propuesta que hacen desde el Gobierno de Canarias para ese decreto Canarias, que veremos si sale o no adelante, porque es el Consejo de Ministros quien lo tiene que aprobar, y el presidente canario Fernando Clavijo tiene pues esa sensación de garantía después de haber hablado en su momento con el presidente del gobierno. Vamos con el alto en el camino que nos toca en este momento y luego volvemos con todas y todos ustedes. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio.
Orígenes, a través de la 10 Capital Radio y Capital Radio Gran Canaria. Recuérdalo, miércoles a las 12 del mediodía. Te esperamos. Regresamos con todas y todos ustedes aquí a la sintonía, que antes no lo dije, de la 10 Capital Radio y de Capital Radio en Gran Canaria, en este espacio magazine que en tono informativo lanzamos a la antena a esta hora de mañana, mediodía, en Canarias, a través de la 10 Capital Radio para Tenerife, como digo, y Capital Radio en Gran Canaria, simultaneando nuestras emisiones, que ya están en simultáneo desde las 7:30 de la mañana con Miguel Ángel González Suárez y el remate que, bueno, pues relevamos nosotros y que después pues continuarán las emisiones cada uno independiente. Hoy en la jornada del martes, como es habitual, y a partir de la 1 de la tarde, Javier Rodríguez estará aquí con nosotros también haciendo simultáneo para la 10 Capital Radio y para Capital Radio en Gran Canaria, en el espacio que dirige y presenta, como es el Rompeolas, a partir, como digo, de las 13 horas en simultáneo, o sea que hasta las 2 de la tarde más concretamente. El Rompeolas 285, que se emitirá hoy a partir de la 1 de la tarde, tendrá como invitados a Octavio Rodríguez, doctor en biología e historiador, recordando al diputado Emiliano Díaz Castro, y estará también como invitado Gerardo Rodríguez, licenciado en filosofía. Su libro Crónicas Cosmopolitas es lo que le trae a la antena de este tiempo de radio. El Mirafondo, otro espacio dentro del Rompeola, la política y la iglesia, por Ciro Molina, en la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en el Rompeolas a partir de las 13 horas. Les hablábamos del Consejo de Gobierno, les habíamos dicho de esa justicia que no privilegio pretende con el Gobierno de Canarias, con ese decreto Canaria, y que justifica la aprobación en Consejo de Ministros de ese Real Decreto Ley exclusivo para Canarias por la urgente y extraordinaria necesidad de sostener el impulso de la Agenda Canaria y de garantizar también que las políticas públicas y los proyectos que vertebran el archipiélago no se vean interrumpidas por razones ajenas a la voluntad ni al trabajo del pueblo canario. Y además el Gobierno de Canarias, el Consejo de Gobierno de Canarias, aprobó otros asuntos en la jornada de este lunes. Elevó al consultivo el decreto de la regulación de la Escuela Canaria del Deporte, también la fusión de los colegios de economistas y de titulados mercantiles de Santa Cruz de Tenerife, con la aprobación también del destino de 400 millones de euros en licitaciones estratégicas en carreteras y en viviendas en el último mes. El Gobierno autorizó 31,8 millones de euros para construir un nuevo edificio para terapias avanzadas en el Hospital Dr. Negrín, y también autorizó la participación de Canarias en INECO para avanzar en los proyectos de los trenes, que es una cuestión que sigue ahí sobre la mesa. El portavoz del Gobierno, brevemente. Otros asuntos también aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy, como han sido: el primero, elevar al Consejo Consultivo el decreto para la regulación de la Escuela Canaria del Deporte. Como saben, este era uno de los importantes desarrollos que llevaba aparejada la Ley de la Actividad Física y el Deporte en Canarias, que se aprobó estableciendo la necesidad de dotar de un recurso como este instrumento público para la formación de personal técnico deportivo fuera de la enseñanza reglada. Así, la Escuela Canaria del Deporte se encargará de promover, planificar y coordinar de formación de técnicos deportivos, especialmente a aquellas modalidades que por su particularidad resultan más complejas de abordar en el ámbito educativo. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy el decreto que recoge la fusión de los colegios de economistas y de titulados mercantiles y empresariales de Santa Cruz de Tenerife para pasar a denominarse Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, esto es un poco el resto de asuntos repasados en el Consejo de Gobierno, que, como se imaginarán, se centró especialmente en el decreto Canarias.
Bueno, pues se centró especialmente en el decreto de Canarias, aparte pues esos otros temas, esas otras cuestiones, como bien les decía a ustedes. Bueno, ya y continuando con otras informaciones, haciendo referencia también a asuntos que, bueno, pues son de la Generalidad, que son de Canarias. En la jornada de hoy había un encuentro que es concretamente el denominado o llamado o conocido como la Mesa Interadministrativa del Transporte aquí en el archipiélago canario, en donde la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias está reunida, quizás a esta hora aún con los representantes, evidentemente, en esa mesa interadministrativa, mejor dicho, del transporte. La cita, como decíamos, en la jornada de este 10 de febrero, en Usos Múltiples 1, en Las Palmas de Gran Canaria. Y siguiendo con esta consejería, con la del Gobierno de Canarias en el ámbito de transporte y movilidad, en este caso Dirección General de Transportes y Movilidad, junto con la alcaldesa de San Mateo, por recordar otra cuestión ya publicada, Davinia Falcón, junto a la directora de la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín, presentaban hace una jornada las conclusiones del proyecto piloto de San Mateo en ruta, transporte inteligente. Saben que es una manera, y no solo se usa esa práctica en el municipio Gran Canario, sino que también se usa en otros municipios del archipiélago canario, que es trasladar a las personas que están alejadas del casco de los municipios al centro del pueblo, al centro del municipio, para que haga sus gestiones. Por otro lado, y en referencia a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, algunos asuntos para recordar de las últimas jornadas. El Gobierno elevó al consultivo el decreto de regulación de la Escuela Canaria del Deporte. La Consejería de Deportes trabaja precisamente en la consolidación normativa de este nuevo servicio público orientado a la formación del personal técnico deportivo fuera de las enseñanzas regladas, con estructura propia, programación estable y certificación de carácter oficial. De ello, precisamente, han hecho pública esta nota, y decía Poli Suárez, su máximo responsable de la consejería, el objetivo de este área es culminar justamente uno de los desarrollos reglamentarios pendientes más relevantes de la Ley 1/2019 de la actividad física y el deporte en Canarias, que establece la necesidad de dotar a este recurso como instrumento público para la formación del personal técnico deportivo fuera de la enseñanza reglada aquí en el archipiélago canario. También Educación impulsa nuevos equipos especializados para atender al alumnado con altas capacidades en las islas. La Consejería pondrá en marcha 2 equipos provinciales que permitirán mejorar la respuesta educativa y fomentar el desarrollo del talento de los más de 1.500 estudiantes en esta situación en los centros públicos del archipiélago canario. David de Pablos es el director general del área en el Gobierno de Canarias. Al inicio de la legislatura fue mejorar la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales. A lo largo de estos 2 cursos y medio hemos dinamizado diversos proyectos en esta línea, no solo para trabajar de manera directa con el alumnado, sino también ofertando formación y acompañamiento a profesorado y familias. Con la creación de este nuevo equipo, pretendemos sumar a personal especializado que asesore y acompañe no solo en las labores de detección, sino fundamentalmente en la atención a este alumnado una vez valorado. Medidas como esta, junto a otras como la oferta del bachillerato internacional en la escuela pública, demuestran la apuesta de esta consejería por el apoyo a este perfil de alumnado y la búsqueda de la excelencia educativa. Bueno, pues esto es lo que explicaba este director general, que hacía referencia, es director general de ordenación de las enseñanzas, inclusión e innovación. David de Pablos, que explicaba que es uno de los grandes objetivos que se plantearon al inicio de la legislatura y que ahora, bueno, pues dan este siguiente paso. Educación también impulsa nuevas herramientas digitales para reforzar la relación entre los centros y las familias, con la actualización de 2 de sus aplicativos, Pincel ECADE
y APP Familias, que permitirá facilitar gestiones cotidianas y avanzar también hacia una administración educativa más ágil y cercana. Entre otras novedades, estas aplicaciones facilitarán la justificación digital de faltas de asistencia o la gestión telemática de autorizaciones para actividades complementarias y extraescolares, así como un sistema de mensajería que permitirá esa comunicación directa entre familias y docentes. La medida forma parte del Plan de Simplificación Administrativa y la Mejora de la Gestión de la Educación en Canarias 2025-2027, impulsada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, aquí en nuestras islas. Seguimos con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que refuerza su apoyo al fútbol femenino como motor precisamente de empleo y desarrollo económico. El viceconsejero del área, Ángel Sabroso, participó el viernes pasado en un desayuno organizado por el Club Femenino Tenerife, que acudió a empresas y a profesionales vinculados al proyecto del Club Deportivo Tenerife, pero, como digo, de carácter femenino. Otra cuestión también de educación que se nos quedó atrás de hace algunos días es que la Consejería repartió 27 juegos de bola canaria entre los centros educativos lanzaroteños, una iniciativa desarrollada a través de la Dirección General de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de Lanzarote y la Federación Insular, que nace con el objetivo de impulsar esta modalidad vernácula en las aulas, que fue lo que ocurrió. Educación respalda también el Congreso Pionero sobre la detección del dolor invisible en personas con discapacidad, el encuentro impulsado por la Fundación Canaria Aldis y con el apoyo precisamente de la Consejería dirigida por Poli Suárez, refuerza ese compromiso del sistema educativo con una inclusión basada en recursos, formación y acompañamiento también de carácter real. También de ello hablaba el consejero. Claro, en la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte del Gobierno de Canarias, que la inclusión no puede quedarse en discurso. No nos podemos quedar con palabras, tan solo con palabras. Tiene que traducirse en formación, en información, en recursos y sobre todo en acompañamiento real. Por eso no solo apoyamos este tipo de iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, sino que ya desde los centros educativos de nuestra comunidad autónoma estamos ayudando a integrar cada vez más o a través de una inclusión real en las aulas. Miren. Bueno, pues eso lo explicaba a la gente de esta asociación en Aldis, concretamente en ese primer congreso del dolor. Y por recordar, y ya una última de días pasados también, Educación puso en valor la formación del profesorado de los centros de educación de personas adultas, las jornadas celebradas en La Laguna durante 2 días, con cerca de 200 docentes de todo el archipiélago canario, y que ha servido de marco para visibilizar el papel clave de la educación para personas adultas como sistema de segunda oportunidad. De nuevo, el consejero hablando. A lo largo de esta legislatura hemos incrementado en más de un 8% las personas que se matriculan para seguir formándose en esa segunda oportunidad, porque la Administración tiene que seguir abriendo esas puertas a la gente que en su momento no pudo continuar los estudios o no pudo estudiar y encuentra aquí también esa herramienta. Hoy en estas jornadas de trabajo vamos a darle visibilidad también y a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de adultos. Por lo tanto, con los profesionales, con la gente de la casa, vamos a seguir mejorando, por lo menos poner esas herramientas para mejorar todo lo que está relacionado con la enseñanza de adultos en nuestra tierra. Poli Suárez destacando ese incremento en enseñanza, en colaboración en enseñanza de adultos de aquí del archipiélago canario. Otra cosa de la Consejería de Empleo y Turismo, de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, sin ir más lejos, que Cansa celebraba en El Hierro ese nuevo taller de maridaje de vino y productos marinos, productos provenientes de la mar. Exactamente, es una convocatoria que se está desarrollando en la jornada de hoy desde las 10:30 en el Mirador de la Peña.
Ya sabremos más de cómo acabó el maridaje. Y también se comunicaba hace algunos días, y que no lo habíamos dado, por parte de la Consejería de Empleo, que Canarias reduce su accidentalidad laboral y registra el menor índice de incidencia en los últimos ejercicios. En 2025 Canarias registró 496 accidentes de trabajo menos que en el año 2024, y la reducción se produjo en todos los sectores de actividad. Esto sí lo habíamos comentado, que había sido noticia, pero exactamente esta nota de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias no. Y Canarias elimina de forma definitiva las tasas para obtener los certificados profesionales. Es el acceso a estos títulos oficiales gratuito para toda la ciudadanía a partir de ahora, facilitando por tanto la formación, la mejora de la empleabilidad, el acceso al mercado laboral, especialmente a personas trabajadoras y colectivos con mayores dificultades, porque hasta ahora estos títulos oficiales había que pagarlos, claro, para poderlos obtener. Y claro, si se está en la situación que se está, de desempleo, por poner un ejemplo, o de estudio, como ustedes comprenderán, la cuestión pues se pone bastante cuesta arriba, ¿verdad? Es lo que en definitiva sucede, y está muy bien que sea de carácter gratuito el poder adquirir el título. Que hay que pagar una copia, una fotocopia, pues se paga la fotocopia, pero no pagar una tasa para poderlo retirar. Y el área de salud de la isla de Lanzarote implementa consultas de especialidades en el consultorio de Mala. La puesta en marcha de esta medida permite acercar la atención especializada a su zona de residencias y efectivamente a la población, y agilizar también la atención al paciente. Este mes de febrero, especialistas de las unidades de neumología y endocrinología del Hospital Molina Orosa han comenzado a pasar consulta en este centro de atención primaria, como bien digo, de Mala, en la isla de Lanzarote, área de salud de Lanzarote que se echa fuera, vaya. Y Sanidad, que puso en marcha o pone en marcha una campaña para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados durante el carnaval. Llega un poquito tarde esta campaña, hay que decirlo. En fin, otros años han habido campañas de estas características, y el carnaval siempre ha sido un punto en el que se ha hecho todo tipo de requerimientos de cuidado a la hora de relaciones sexuales, porque la Dirección General de Salud Pública ha diseñado esa iniciativa totalmente digital que lleva por lema: haz lo que te salga del pito, pero si suena, usa el condón, dirigido especialmente a la población joven. Bueno, un eslogan, como digo, que ahora lanza la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, sobre todo más para los jóvenes, como bien digo. Además del riesgo de contraer ITS y embarazos no deseados, los mensajes de la campaña advierten sobre el abuso del alcohol y de las drogas, agresiones sexuales y conducción en estado de embriaguez. Así que para ello hay que tener, como digo, mucho cuidado. Bueno, pues una campaña, como digo, que se pone en marcha. Y hace unos días el Servicio Canario de la Salud desarrollaba un encuentro regional sobre la gestión compartida de la atención primaria. Tuvo lugar este nuevo modelo asistencial de las islas de Tenerife y Gran Canaria, con ese proyecto que ha demostrado el nuevo procedimiento que hace más eficaz el trabajo de las enfermeras, por lo que se ha decidido ampliar al resto de las áreas de salud de Canarias, con la incorporación de nuevos protocolos, tanto para la población adulta como la pediátrica, adaptados a las necesidades reales de los centros y la población a la que se atiende desde el Servicio Canario de la Salud. Bueno, esto en relación a la sanidad aquí en el archipiélago canario, en una semana en la que se sigue pidiendo también la participación ciudadana en la donación de sangre. En muchos de los lugares del archipiélago canario se encuentran las unidades móviles, pero también se encuentran lugares donde perfectamente se puede donar sangre aquí en el archipiélago canario.
Saltamos en los minutos que nos queda hasta el final de este bloque a la información del Cabildo de la isla de Tenerife. Indicar en este caso que el Cabildo renueva su compromiso con la innovación y la sostenibilidad a través del proyecto Ingenia, una iniciativa que promueve la innovación y el emprendimiento entre el alumnado universitario y de formación profesional. También, y por otro lado, con respecto a hoy, a las 11 de la mañana estaba previsto que Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, presentara esa línea de subvenciones destinadas a promover la contratación de personas jóvenes tituladas que actualmente se encuentran en situación de desempleo. También en la jornada de este martes 10 de febrero y más temprano, a las 9 menos cuarto de la mañana, el Cabildo está ejecutando en la actualidad las obras del Hogar Remanso y supondrán la puesta en marcha de 12 plazas residenciales para mayores y 48 de autonomía personal. La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, y el alcalde del Sausal, Mariano Pérez, estaban visitando esta mañana este centro, este lugar en reconstrucción. También el Cabildo tinerfeño invertirá 1,2 millones de euros en las nuevas cámaras frigoríficas del complejo agrícola de Benijos, en la Orotava. El consejero del sector primario, Valentín González, pone de relieve que con esta actuación, que tiene un plazo de ejecución de 7 meses, concluirán con la rehabilitación de esta infraestructura, dando respuesta a una demanda histórica de los agricultores en la comarca. Bueno, pues lo dicho, nuevas cámaras frigoríficas del complejo agrícola de Benijos, en la Orotava, como digo, en la isla de Tenerife. Rosa Dávila también destaca la importancia de avanzar hacia la administración más moderna y alineada con la ciudadanía en el Congreso Nacional de Contratación Pública. El evento organizado por Lefebvre se celebra ayer y hoy en formato híbrido, presencial y virtual, desde el Auditorio Adán Martín, en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Un cabildo que adjudica la redacción del proyecto de contención de la parte baja de un talud de la Tenerife 13 en bajamar. El estudio ha sido adjudicado a la empresa Trazas Ingeniería Sociedad Limitada por un importe de 60.000 euros y ahora pues tiene que realizar esa redacción. Tenerife también estará presente en la feria alimentaria por primera vez en la historia. El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero de Industria, Manuel Fernández, destacaban la importancia de este evento, que se perfila como uno de los encuentros internacionales más relevantes del sector industrial de la alimentación y la gastronomía. La feria, mejor dicho, tendrá lugar entre el 23 y el 26 del mes próximo, de marzo, concretamente, en el recinto Gran Vía de Fira en Barcelona. Hasta allí se irán los representantes del Cabildo tinerfeño para estar presentes en esa feria de la alimentación por primera vez. Y también el Cabildo acoge la presentación de la primera novela del periodista tinerfeño Jorge Dávila, El anillo del Faride, y la obra, editada por Círculo Rojo, es un thriller en clave de narrativa de aventuras que se desarrolla en 3 escenarios, en Tenerife, en Nueva York y en Estambul, y que tiene el accidente aéreo de los rodeos de 1977 como anclaje de una trama que mide el grado de amistad y lealtad de los protagonistas. Presentación, por tanto, de la primera novela del periodista Jorge Dávila, El anillo del Faride, también aquí en la isla de Tenerife. Y la convocatoria ayer también a mediodía, ese minuto de silencio en la Plaza del Cabildo, en Santa Cruz de Tenerife, minuto de silencio como repulsa ante el matricidio ocurrido el pasado domingo en el municipio de Arona. Y el Cabildo estrena nuevo logotipo en el área de patrimonio y pone en marcha la estrategia de difusión de los valores patrimoniales de la isla. La iniciativa permitirá difundir de manera más directa y accesible tanto la información patrimonial como las acciones, proyectos y actuaciones que se desarrollan desde este área. También otra cosa que quería recordar es que el Cabildo concluye, el de Tenerife, la recuperación del sitio de interés científico de la Caleta en Adeje. La Corporación Insular invierte 487.000 euros con fondos europeos EU Next Generation para la restauración de senderos, el borrado de los secundarios y eliminación de exóticas
entre otros. Por tanto, queda ese trabajo realizado en la recuperación, concluida la recuperación del sitio de interés científico de La Caleta en el término municipal de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife. Y como nos queda un instante, Tenerife fortalece la ciberseguridad turística, asesorando a 300 empresas y formando a más de 1.600 personas, impulsada por Turismo de Tenerife y la Oficina Técnica de Ciberseguridad de la isla. Concluye su ejecución, reafirmando su carácter estratégico para el fortalecimiento del sector en el ámbito digital, donde hay que también protegerse, cuidarse. Muy bien, hasta aquí la primera parte de este Archipiélago Directo. Ya saben que la hacemos en simultáneo para la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Mañana volvemos de nuevo, será a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana aquí en Canarias. Gracias por la atención prestada, y a los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria les invito a seguir en sintonía porque todavía nos queda una hora por delante de noticias de la isla. Capital Radio.